Saludo y lo hago con muchísimo gusto a nuestro buen amigo Rodrigo Chávez Fierro, especialista en temas internacionales. ¿Cómo estás? Y bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Amigos del auditorio, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues hablemos acerca de esta crisis allá en Ucrania. Decía yo hace unos instantes que pareciera que en principio la estrategia no le ha salido tal como quería, exactamente como quería a Vladimir Putin, que pensó de alguna manera que la invasión sería mucho más controlada, mucho más rápida y que además en algún caso tendría hasta el apoyo precisamente de la población civil y, ¿por qué no?, la sublevación del ejército ucraniano, cosa que no ha ocurrido, todo lo contrario, pareciera que oposición, ejército y la propia ciudadanía se han unido en torno al presidente de Ucrania para defender el territorio y pues plantarle cara a los rusos. ¿Cómo lo ves, Rodrigo? Sí, efectivamente, yo considero que hay dos factores, coincidiendo con lo que mencionas, Ángel. En primer lugar, está tomando más tiempo del que calculaba el presidente Putin a estos momentos. Estamos viendo que el ejército ucraniano, que ya se sabía y que es un hecho, la cuestión de que es inferior en capacidad y en número de elementos al ejército ruso, pero sin embargo que le está costando más tiempo al ejército ruso, por ejemplo, tomar control de la capital de Kiev. Entre ayer y hoy va mucho más lento el avance ruso, y entonces esto puede hacer que el panorama pueda cambiar un poco. Y la otra cuestión que tal vez no calculaba el presidente Putin también es la unidad con la que los países de Europa y de Estados Unidos han estado respaldando a Ucrania. Se consideraba que tal vez la respuesta de Alemania no iba a ser tan contundente, y en hechos históricos Alemania ha aumentado su participación militar en el sentido de enviar ayuda a Ucrania y aumentar el gasto en este sentido. Y entonces podemos también ver una respuesta más coordinada por parte de otros países haciendo frente a esta invasión por parte de Rusia. Me parece a mí, Rodrigo, que en un primer momento no se planteó por parte de la comunidad internacional el hecho de que Putin fuera a pues lanzarse a esta ofensiva. Yo lo dije aquí durante todos estos meses, cuando tienes tropas, que tienes más de 150,000 soldados en una frontera, no los llevaste a saludar. Es evidente que traes una intención belicista. Sin embargo, parecía que había una reticencia entre la comunidad internacional de pensar que Putin se iba a animar a dar el último paso. Bien, a final de cuentas sucedió y en un primer momento pareciera que la comunidad de naciones tuvo una respuesta tibia, hasta timorata, diría yo, en los primeros momentos de esta invasión, pero ya viendo el tamaño y la magnitud y aparte, pues la balandronada, por llamarlo de alguna forma, de Vladimir Putin, empezaron a llegar esta cascada de sanciones que hemos visto el fin de semana. Sí, efectivamente la comunidad internacional no esperaba, muchos analistas, pues no esperábamos que el presidente Putin fuera a cruzar esta línea. Los servicios de inteligencia estadounidenses sí lo prevían un poco, pero los analistas se mencionaba de que no iba a pasar esa línea porque era romper con la estructura de paz que se había construido después de la Segunda Guerra Mundial, en el que no habíamos presenciado un acto de agresión en este sentido, por lo menos en suelo europeo, con lo cual pues sí sorprendió que el presidente Putin pasara esta línea. Y ahora, en este sentido es que han venido ya las respuestas. Efectivamente han tardado unos días porque el tema de las sanciones que ya están pegando a la economía rusa, lo vimos, lo podemos ver en el tipo de cambio del rublo y en el mercado de operaciones de la bolsa rusas. Se están viendo estas afectaciones, pero este tema de las sanciones tienen que ser muy precisas para que puedan tener un impacto, y tienen que ser muy medidas, y esto no es fácil de hacerlo de un día para otro. Entonces, en este sentido ha tomado un poco de tiempo. Se han anunciado en distintos días estas sanciones, y todavía podemos ver algún tipo de sanciones adicionales que podremos ver en los siguientes días, en caso de que las reuniones ahorita que se están realizando en Bielorrusia sobre acuerdos de un posible cese al fuego no tengan éxito. Ahora, un tema también que ayer pues se anunció Vladimir Putin fue esta puesta en alerta a todas sus fuerzas, incluyendo a aquellas que controlan los temas nucleares.
¿Será capaz Vladimir Putin de iniciar lo que podría ser, pues a todas luces, un conflicto que no tendría regreso? Bueno, del presidente Putin, pues ya hay que esperar cualquier cosa, ¿no? Pero sin duda esa sí es la gran línea roja en la cual no debemos de cruzar. Probablemente hay algunas cuestiones anteriores que sean importantes que el presidente Putin pueda realizar, que esa es una gran cuestión. Una de las grandes interrogantes ahorita es, ¿cuál es el objetivo del presidente Putin? Quedarse únicamente con la región de Donbass, anexársela como Crimea, tomar control de todo Ucrania, continuar hacia exrepúblicas soviéticas que ya formen parte de la OTAN, como Lituania, Letonia o Estonia, que ahí sí se veía obligada a la participación militar, que no hemos visto y probablemente no veremos directamente de países como Estados Unidos. Entonces, ¿hasta dónde es donde quiere llegar el presidente Putin? Probablemente lo que tú mencionas efectivamente de poner en alerta a sus fuerzas de contención tiene que ver también con esta frustración tal vez que no están llegando los resultados esperados Claro. durante los primeros días de invasión. Bien. Y finalmente, también preguntarte, mi estimado Rodrigo, ¿qué podremos obtener de la reunión que tendrá hoy la Asamblea de la ONU? ¿Habrá algún cambio o es simplemente pues algo anecdótico o algo para poner en los libros, pero que en realidad no tendrá efectos directos en esta crisis? Bueno, hay que entender cómo funciona el tema de Naciones Unidas para no esperar más para lo que está diseñado. El órgano principal donde se tiene que resolver este tipo de cuestiones es en el Consejo de Seguridad, en donde pues, lamentablemente opera el derecho de veto que tiene Rusia y en el que no se ha podido adoptar evidentemente una resolución condenando este tipo de cuestiones. El tema, por eso la Asamblea General decide tomarlo. Sin embargo, las resoluciones de la Asamblea General no son obligatorias para los estados, no son vinculantes. Entonces, va a ser una cuestión más diplomática, más política, analizar qué países son los que van a votar en contra de una posible condena a Rusia o con una abstención, pero no hay que tener grandes aspiraciones para algo que no está diseñado para ello. Pero no deja de ser importante el papel y el respaldo diplomático que pueda tener Ucrania al interior de la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que se diga hoy. Yo quiero agradecerte mucho, Rodrigo, la oportunidad de platicar contigo y siempre conocer este punto de vista tan certero sobre los grandes temas internacionales. Aquí estamos a hablar para cualquier cuestión. Un abrazo, Rodrigo Chávez Fierro, experto en temas internacionales.